Segundo capítulo de este podcast que cuando la idea de ponerle Ciudad Deportiva vino más que nada para hablar justamente de lo que pasa afuera de la cancha y conversar de todo eso que se prepara y se estudia y se maneja más allá de lo que pasa en los 90 minutos de juego y un poco jugando con lo que sucedía el año pasado y lo mucho que se habló con la Ciudad Deportiva de Peñarol, también un poco de manera, que no sé si irónica, tomar ese punto para hablar un ratito en serio de fútbol y de su contexto, lo en serio que podemos manejar entre Martín y yo, que tampoco es mucho. ¿Cómo andás, Martín? Y bueno, lo dijiste todos y vamos a tratar de ser lo más serio dentro de lo informal que uno es. Pero bueno, esto es interesante, siempre escuchar a gente que sí que está más informada y más formada también, que es un poco la confusión que a veces logramos tener, como te decía, ¿no? La información abunda y a veces que la formación hace que uno pueda deducir cuál es o no la correcta o la que le sirve más, ¿no? Más allá de ciudades deportivas, tenés que llenarlo con contenido, eso, si no, no. No lo digo solo por la ciudad deportiva nuestra del podcast, de la parte del podcast segmento, sino por lo que pasó también en Peñarol, un poquito de ironía también. Sí, y la idea de ponerle contenido al contenido, también tomando alguna frase que se hizo famosa en otro momento, la idea es hablar en este caso con un periodista, alguien que trabaja en los medios de comunicación, con Jorge Barabale, que habitualmente se lo puede escuchar, por ejemplo, en las transmisiones de la Premier League, comentando allí junto al Bambino Pons algunos de los partidos en los fines de semana o ahora que estamos en esta época mientras hacemos este video del Boxing Day y cosas por el estilo, bueno, escuchar su punto de vista y hablar unos minutos sobre cómo la información, bueno, cómo le llega a la gente, cómo se filtra, cómo cambia incluso la forma de comunicar el fútbol y también cómo cambia la forma de enfrentar una competencia. Creo que también algunas de esas cosas que nos inquietan tanto a Martín como a mí se van a empezar a hablar en este capítulo de hoy que esperemos bueno, que sea de su agrado. Muy bien, aprender, como dijimos anteriormente. Vamos arriba y nos vamos con el invitado entonces. Jorge, bienvenido a este espacio. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Y bueno, acá con Martín, muy contentos de tenerte entre nosotros. Bueno, Pablo, Martín, ¿cómo están? Les mando un abrazo grande. Bueno, no, un placer poder tener este tipo de charlas. Esperemos que la garganta y la voz me lo permitan. Te agradecemos también eso porque está el aire acondicionado en verano no juega una mala pasada y eso la garganta es la primera que lo paga y vos que trabajás con ella en Sí. especial, vamos a tratar de cuidarla y no extenderla mucho. Jorge, ¿hace cuántos años ya que estás comentando partidos, llevándole a la gente tu opinión a través de la televisión? Y a ver, yo empecé, si bien, digamos, trabajaba en medios ya hace algunos años, esto del comentario empezó en 2011, O ya sea, hace 12 años. 12 años. Eh, En estos 12 años, ¿cuánto ha cambiado la forma en la que vos tenés que comunicar? Porque imagino que de alguna manera pudo haber al menos modificado, más allá de un estilo que se va encontrando con el tiempo. Y cómo también encontrás la respuesta del otro lado y la exigencia del otro lado con la información que tiene la gente cada vez más de lo que está pasando, lo que vos estás contando también. Sí, está bueno eso porque sobre todo la última parte, eso cambió mucho. A ver, obviamente en mi caso yo llegué medio de casualidad porque no porque no lo haya querido, pero sino por el momento en que se dio y sin haber hecho mucho previamente. Y bueno, la verdad que obviamente empecé a través de un casting, como por ahí arrancamos muchos, y desde ahí la verdad que en todos estos años ha ido cambiando mucho el comentario y bueno, un poco con la segunda parte de tu pregunta, el nivel de exigencia que yo creo que es cada vez mayor, porque es tanto el acceso a información que tiene la gente que enseguida te marcan el más mínimo error. Y bueno, a mí me parece que está bueno porque eso eleva la vara o sea, en muchos casos puede realzar algunos trabajos y también dejar un poco en evidencia otros, y eso está bueno, y yo creo que sí, o sea,
ha cambiado mucho, uno tiene que aprender mucho. Hoy hay un público muy joven que consume el fútbol europeo, que por ahí que es más lo mío, y sobre todo la Premier. Y bueno, y esa es la gente que tiene mucho acceso a la información, y además es gente no solo que tiene acceso a la información, sino que sabe mucho. O sea, hoy te encontrás con chicos de 20, 25 años que realmente tienen un nivel de conocimiento, no solo de táctica, sino de la industria del fútbol en general, que la verdad que es impresionante. Bueno, la verdad que gracias de vuelta por estar con nosotros y más cuando nos decía que estabas de vacaciones. Así que con Pablo No hay decíamos, problema. ¿no? Nosotros te agradecíamos incluso fuera del aire el contenido que hacen en Fútbol Neto, porque para nosotros que nos gusta un poco informarnos y conocer, bueno, en lo personal, descubrir una cantidad de cosas que comentan ahí sobre los trabajos que hacen los equipos europeos. Y por ahí hablábamos en el capítulo 1 de este segmento que estábamos haciendo con Pablo de este 4-0, ¿no? Del City frente a Fluminense. Y bueno, preguntarte un poco qué opinás al respecto de eso, que es algo que se viene reiterando, los triunfos de los equipos europeos sobre los sudamericanos. ¿Y cuánto ves vos de esta otra parte que quizás nos interesa mucho, que es el trabajo que hay de scouting, todo lo que se sucede, que parece que en Europa no solo la parte económica nos está sacando ventajas, sino que hay una me salió mal la palabra, se profesionalizó mucho más, perdón, todo lo que tiene que ver ese trabajo, ¿no? Que parece que acá, y hablando como uruguayo y consumidor de la liga uruguaya, lo veo bastante lejos, ¿no? Sí, a ver, con respecto a la primera pregunta, yo no quiero pecar de soberbio, pero yo me imaginaba algo así en la final del Mundial de Clubes. O sea, es mucha la diferencia que hoy hay entre lo que uno puede considerar un gran equipo sudamericano y un gran equipo europeo, sumado a que, digamos, yo creo que Fluminense, no sé si fue el mejor campeón de la Libertadores, porque en general no fue una Libertadores en la que se haya visto mucho fútbol. De hecho, Boca estuvo muy cerca de ser campeón de América sin haber mostrado muy buen fútbol. Y sí creo que el City hoy por hoy es, y con mucha diferencia, el mejor equipo del mundo a nivel de clubes. Entonces, me parecía que la lógica, la diferencia está bien. Después podemos decir, bueno, hubo un gol de más, dos goles de más, pero digamos, Fluminense nunca estuvo en partido, y me parece que eso también marca un poco cuál es hoy la diferencia. Después podés tener algún encuentro puntual en el que obviamente, y en este caso podía pasar porque son 90 minutos o 120 si hubiesen llegado a largue, pero a la larga la diferencia es muy importante. Y bueno, y con respecto a los segundos, sí, a mí ya hace años me venía interesando. Empecé a encontrarme, yo siempre digo que eso es lo bueno de Twitter o X, yo le sigo diciendo Twitter. Sí, claro que Eh, sí. uno a veces, uno a veces empieza a encontrar distintos hilos o distintos temas, y yo por ahí empiezo buscando algo en especial y después termino leyendo algo absolutamente diferente a lo que yo empecé buscando. Y bueno, y un poco así yo empecé a investigar y a entrar en este mundo que es interesantísimo de los grandes modelos de clubes de Europa, sobre todo, con el scouting como uno de los puntos principales, ¿viste? Y la verdad que bueno, es apasionante porque te empezás a dar cuenta que hay un montón de cosas que no son casualidad. Si vos ves al Brighton, claramente te das cuenta que hay un proyecto de años por detrás, que no es casualidad que le haya ido tan bien, que juegue como juegue, que busque a los jugadores que busca. Y así tenés un montón de modelos, no solo en Inglaterra, sino en toda Europa, pero bueno, hoy en Inglaterra quizás es donde más se evidencia esto. Y bueno, eso es, la verdad es un aspecto sumamente interesante del ambiente del fútbol, donde hay incluso hoy muchos chicos jóvenes trabajando vinculados con eso, donde hay incluso muchos periodistas deportivos que terminan trabajando digamos, en lo que son los equipos de scouting o de videoanálisis de muchos clubes o de cuerpos técnicos. La verdad que es una beta interesantísima para analizar, y por supuesto que juega un rol fundamental en la industria del fútbol. Eh, Pablito, no sé. no, sí, y mi pregunta es, uno cuando trata de llevar esto a nuestro medio, porque uno, por ejemplo, en el caso del Brighton, un equipo que en los años 90 estaba a punto de desaparecer, que fue rescatado, que tuvo muchos idas y vueltas, y que no es uno de los pocos casos que ha sucedido en Europa, cuando uno lo lleva a América,
quizás hay como 2 o 3 escalas de equipos en los que este tipo de cosas se pueden aplicar, más allá de que es aplicable para todos. El asunto es ese trabajo que vos hablás, paciente, de base, que yo lo puedo resumir en Independiente del Valle, por ejemplo, a nivel sudamericano. Totalmente. Qué tan viable o desde qué punto de vista se podría abordar desde equipos con la urgencia de ganar? Que parece que si no ganás, Fluminense fue por primera vez campeón de la Libertadores y parecía que era un delito poco menos para un club como Fluminense no serlo. Y cuando nos encontramos con el exitismo del fútbol, ¿cómo se da de frente con esto bueno, que hay otros que capaz que te la llevan por otro lado y te terminan ganando desde la paciencia versus tus urgencias? ¿Cómo la ves para poder aplicar o cómo se aplican, si es que tenés la información, en equipos o en dónde, en equipos con esa urgencia de ganar, en equipos grandes de cualquier parte de Sudamérica? Creo que podemos encontrar ejemplos claros. Sí, a ver, se trabaja cada vez más. La verdad que a mí eso me parece una gran noticia. O sea, yo me voy enterando de que hay cada vez más, sobre todo clubes argentinos, porque es donde uno más Ujú. contacto tiene, más vínculo tiene, que empiezan a incorporar gente en el departamento de scouting, que la dirección deportiva, digamos, empieza a sumar gente que vaya haciendo los recorridos y mirando todo. Entonces, hay muchos clubes. Después hay algunos que trabajan mejor y que ya lo tienen desarrollado hace más tiempo, pero bueno, a ver, River trabaja muy bien en cuanto a scouting. Argentino Junior tiene un gran laburo, una dirección deportiva que trabaja muy bien. A ver, bueno, Talleres, por supuesto, más allá de que sea quizás un modelo que se lo cuestiona en algunos aspectos en Argentina, parecido a lo de Defensa y Justicia, pero digamos, vos ahí tenés un trabajo de scouting que está muy bien hecho, o sea, entonces ejemplos hay. Lo de Independiente del Valle es un caso icónico porque es sumamente exitoso, Claro. pero ahí tenés un caso que empezó a la inversa, o sea, acá generalmente se piensa en ganar y a partir de eso se hacen las cosas. Independiente del Valle lo hizo al revés. Independiente del Valle fue una academia que a partir del gran trabajo que hizo empezó a ganar cosas. Entonces, creo que por ahí está la cosa. Es entender que el camino es, no sé si el camino es inverso, el objetivo tiene que ser inverso. O sea, acá se cree que para ganar hay que hacer eso y es al revés. Tenés que hacer eso para después llegar al resultado. Y bueno, Independiente del Valle, si querés venirte para este lado de Sudamérica, es el clarísimo ejemplo de eso. Es una institución increíble, modelo que tiene un nivel de infraestructura impresionante, no solo para el fútbol de Ecuador, sino para toda Sudamérica. No hay muchos clubes en Sudamérica que tengan los centros de entrenamiento de Independiente del Valle. El nivel de las academias es buenísimo y no solo consiguió resultados, sino que hizo ventas millonarias, entonces, e históricas. Entonces, el combo es perfecto, no es casualidad. Claro. Ahí No es se puede. ahí donde me voy en la parte de los modelos de los clubes. No sé, Martín, si lo querías apuntar para ahí, porque vos hablabas recién de Talleres, de Defensa y Justicia, que son como modelos híbridos, llamémosle así, donde hay un Ujú. inversor, un grupo inversor, que es el que pone el dinero, el que financia, e Independiente del Valle se maneja de una manera parecida. 49-51, no recuerdo quién tiene tal proporción de tal, pero hay alguien que pone la plata, que pagó toda esa infraestructura, y qué pasa o cómo se da con los clubes a nivel tradicional, esos que conocimos de toda la vida, que por lo menos en el Río de la Plata son los mayoritarios. En Uruguay eso está cambiando rápidamente, donde la directiva es básicamente gente que es votada por sus socios y que tienen decisiones que quizás no toma una empresa o que lo toman desde una óptica diferente, más desde lo social, desde la pasión, desde donde lo quieras agarrar. ¿Cómo conviven esos dos mundos a la hora bueno, de hacer la misma tarea, básicamente, dentro del desarrollo de un equipo de fútbol en este caso? Claro. Sí, a ver, por eso son paradigmas que creo que de a poco se van rompiendo. O sea, tenés el ejemplo de Uruguay, donde las SAD, las Sociedades Anónimas Deportivas, están permitidas. De hecho, hoy leí algo con respecto a Fénix, por ejemplo, vinculado con eso. Más allá de otros casos, por ahí yo he leído mucho sobre Racing de Montevideo, que recientemente fue vendido una parte al Bayern Múnich. Después tenés otros países, bueno, Brasil claramente es un ejemplo de eso. O sea, algunos de los grandes, o sea, lo que se llama el modelo multiclub, ¿sí? O sea, lo que en inglés se conoce como MCO, porque es el Multi-Club Ownership, o sea, justamente los multiclub, grandes empresarios vinculados con equipos europeos están también comprando clubes en Brasil, por ejemplo.
Chile también tiene permitidas las sociedades anónimas deportivas. Entonces, es un paradigma que va cambiando. Obviamente en Argentina es un tema muy escabroso, sobre todo porque nos hemos encontrado con que de golpe el nuevo presidente puso el tema ahí sobre la mesa. Ujú. Entonces es un tema que genera mucha rispidez, no sé si contradicción, o sea, eh, genera preocupación, pero porque creo que siempre lo desconocido genera preocupación. Obviamente que el fútbol en Argentina es muy tradicional, se concibe a los clubes de fútbol como organizaciones sin fines de lucro, pero también la realidad es que es algo que va cambiando. Después habrá que buscar la variante. Yo no sé si convertir los clubes en empresas como uno ve claramente en Inglaterra o en otros clubes hoy de Sudamérica. Pero bueno, hay modelos que son muy interesantes. El modelo de Alemania, por ejemplo, en la Bundesliga, donde se permiten los capitales privados, pero siempre la ley que prima es la del 50+1, o sea, el 51% de los clubes siempre tiene que ser de los socios, cosa que los socios siempre tengan la mayoría. A mí ese me parece el proyecto más interesante, o sea, yo creo que es inevitable que haya participación privada en el fútbol, porque de hecho la hay, y no solo, por lo menos en Argentina, en Talleres en Defensa y Justicia, pasa en todos los clubes, lo que pasa es que siempre se encubre de distintas maneras. Lo que habría que hacer es encontrar el marco regulatorio para que eso se pueda hacer, y por supuesto, porque obviamente ningún país es distinto a otro, sí en Argentina es clave el rol social de los clubes. Eso es fundamental también. Sí, era un poco lo que Pablo decía, lo que estabas comentando, ¿no? El tema de la pasión del hincha. Yo como socio hincha de Peñarol, que lo hago público, porque todo el mundo lo sabe, eh, claro, es un tema que genera como que uno está vendiendo su patrimonio y que va a desaparecer el club, ahí siempre está el fantasma, pero va un poco por lo que hablábamos al principio, ¿no? El tema de la formación, más allá de la información, ¿no? De gente que esté capacitada para darnos realmente el detalle de lo que sucede, ¿no? Muchas veces nos encontramos estábamos hablando justamente en el primer capítulo sobre el caso Bosman y todo lo que cambió, y bueno, cosas que a veces la información cuando uno no la tiene termina decidiendo mal, ¿no? Pero hablando de todo esto de scouting y de todas estas situaciones, yo escuché uno de sus podcasts que hablaban que se estaba empezando a dar una especie también, no solo de mercado de venta de jugadores, sino también de gente que hace este tipo de trabajo, ¿no? De directivos, se está dando principalmente en Inglaterra, algo que también lo veo lejano y difícil cuando uno se ve como referenciado con un club que pasa a trabajar en otro por estos lares del planeta, lo veo un poquito más complicado, pero me gustaría que nos contara un poquito de eso. Y lo otro, Jorge, si sos tan amable, también el tema de que hablabas de que en Argentina se está dando mucho, pero nombraste a una franja de 20, 25 años. ¿Pensás que eso va a ser una cuestión que decanta como pasa con la vida, que va pasando los años y se va a adoptar ya por una cuestión de fuerza de la juventud? Porque la verdad, sin nombrar a nadie, quizás los que nos sigan en los programas que hacemos, nosotros tenemos técnicos que afuera del área le gritan, no lo mire, pie, parece que le gritan a los jugadores en la cancha como que fueran jugadores de baby fútbol. Y me cuesta creer que ese tipo de técnicos adopten estas nuevas metodologías, ¿no? Sí, a ver, bueno, yo en eso empiezo por lo último. Yo en eso tengo siempre una postura muy clara que a veces genera incomodidad incluso en algunos compañeros míos en los programas en los que estoy en el canal. Yo soy un gran defensor de la actualización en todo sentido. Por eso digo, yo cuestiono mucho, obviamente no lo haría público hoy por hoy porque son colegas, pero digo, cuestiono mucho al comentarista que vos te das cuenta que no está actualizado. Digamos, hoy yo, por ejemplo, hablo de mí no por una cuestión de soberbia, para no focalizar en otra persona y no meterme en líos. Pero Sin problema. digo, a ver, yo trabajo quizás en el canal donde cualquiera sueña trabajar. Comento la liga que todo el mundo quiere comentar. No me puedo permitir no estar informado. O sea, sería una falta de respeto a la gente que mira las transmisiones. Por eso yo soy un defensor de la actualización. Obviamente que muchas veces me equivoco y hay datos que no lo sé. Yo creo que también en eso me parece que el periodismo tiene que aceptar y a veces poder decir tal tema no lo sé, porque Claro. es preferible a decir una barbaridad. Pero digamos, y con los técnicos me pasa lo mismo. A mí me gustan los técnicos jóvenes, pero no por una cuestión generacional y que digan, no, los viejos, como decimos acá, en un mal sentido. No, no, yo defiendo a los técnicos que están actualizados. Y eso se nota cada vez más, se nota en cada liga de Sudamérica. Se nota porque vos ves, no solo Argentina, sino que justamente los otros países de Sudamérica
van a contratar técnicos que tengan un nivel de preparación que hoy esté por encima de la media, y siempre los clubes que quizás, más allá de tener o no proyectos interesantes, por ahí sí tienen poderío económico, siempre se mueven alrededor de los mismos 10, 15 nombres. Y no es casualidad, es porque son técnicos que ya se han ganado en su lugar. Entonces, bueno, me parece que sí que se va rumbo a eso. Y los técnicos por ahí de más edad que no se pueden actualizar o que no se pueden, digamos, modernizar, de a poco el ambiente los va un poco corriendo, e insisto, no tiene que ver por una cuestión de edad, es una cuestión de actualización. Después Claro. hay otros que son más vivos, quizás de los de otras generaciones, que lo que hacen es rodearse de gente joven, y bueno, también me parece un punto sumamente válido para mantenerse vigentes, y bueno, y tenemos varios ejemplos en los últimos tiempos que han conseguido resultados, y justamente por eso son técnicos de las generaciones anteriores, pero que tienen. Vos investigás y ves que el cuerpo técnico tienen gente que en promedio no supera los 40 años. Y bueno, pasa un poco por ahí. Se activó una alarma por acá, no sé si la escuchan. Espero que no. No, no se No, no, escucha, no. no se escucha. Así que, bueno, me alegro. Tranquilo. Ahí ya terminó. Así que era por acá nomás. Y bueno, y después, con respecto a lo primero, ahora se me escapa lo que me. Ah, lo No, te decía del. que se estaba dando como una especie de mercado de pase, escuchaban su podcast Eso, de directivos, de sí. scouting, de gente, qué tan, bueno, que nos cuentes un poco eso y qué tan lejano parece eso de acá, más que nada por lo que decíamos anteriormente de la referencia que uno tiene muchas veces con un Sí, dirigente que es de un club y que parece algo rarísimo que se fuera a trabajar a otro equipo, más allá que los jugadores pasan de un clásico rival a otro, ¿no? claro. Sí, eso pasa más en Europa hoy. O sea, se ha abierto un mercado en cuanto a lo que es dirección deportiva. Ya no se habla tanto de manager, se habla más de directores deportivos, directores de fútbol. eh, y sí, hay un mercado hace tiempo, y vos sabés que, no sé, tenés a Monchi, que es uno de los más codiciados, a Víctor Horta, que es otro que es muy apuntado hablando de españoles, pero después, por ejemplo, en Inglaterra tenés mucho movimiento. En Newcastle, cuando empezó a armar su proyecto nuevo con el fondo árabe, empezó a contactar o sea, no solamente el scouting lo hizo a nivel de plantel, sino que también empezó a scoutear justamente ejecutivos en otros clubes, y así se llevó gente importante de la estructura de Liverpool y del Manchester. Bueno, ha pasado un poco. Hay muchos el que tiene una gran escuela es el Leipzig. Obviamente todo lo que es la escudería Red Bull ha generado también mucha gente. De Ralf Rangnick para abajo han salido hoy personajes interesantísimos, y muchos también han trabajado y están trabajando en clubes de la Premier. Así que bueno, sí, hay un gran movimiento en Europa. Todavía acá eso lo veo más lejano, por eso que vos decís. O sea, yo conozco gente que trabaja en la dirección deportiva de algunos clubes, de Argentina sobre todo, y es gente que está vinculada con esos clubes o que estuvo vinculada como futbolista. Entonces, por ahí es difícil todavía que se dé ese mercado de decir, bueno, mirá, a ver, no sé, yo no lo veo a Enzo Francescoli siendo contratado por otro club para que trabaje, y creo que tampoco a Enzo le interesaría, digo. O sea, eso todavía me parece lejano. Por dar un ejemplo que se me viene ahora así de movida, no sé, pensando en, como si por ahí no sé, uno que ya trabajó un par de veces, Cristian Bacedas, que tuvo un rol parecido en Vélez. Digo parecido porque en Argentina a veces no es tan fácil de limitar cuál es ese rol, pero digo, Bacedas, por ejemplo, es una persona muy formada que me lo imagino trabajando en otro. Después, obviamente, que hay movimiento, se han dado algunos, pero bueno, no hay un mercado todavía tan Alaye, movido. Alaye suena para mi equipo acá, para Peñarol de estudiantes. Bien. Mirá, Agustín Alaye. Bueno, ¿ves? Sí. Alaye yo sé que es una persona que se preparó mucho para cumplir ese rol. Sin conocerlo personalmente, sí sé que ha tenido una muy buena preparación. Pero bueno, eso sí, eso es interesante. Eso está bueno. Y en eso también fue un poco precursor el modelo Brighton, porque bueno, cuando yo empecé a investigar eso, a mí un dato que me impactó mucho es que una de las cabezas del modelo Brighton, que quizás lo hayan escuchado alguna vez nombrar, que es Paul Barber, es una persona interesantísima. Y él tiene, o sea, ellos tienen como parte de su proyecto siempre 3 nombres para reemplazar cualquier puesto del plantel, pero además tienen 3 nombres para reforzar o para reemplazar cualquier persona del resto de la estructura.
incluido el propio Paul Barber. O sea, Paul Barber, que es la cabeza de todo el proyecto, tiene 3 nombres como sus posibles reemplazantes. Y bueno, eso es fantástico, eso habla de un nivel de planificación que ya es un relojito. Es que no solamente se planifica por el campeonato sino que vos estás planificando para la temporada que viene según tus objetivos y también pensar en cómo es las formativas, que también es algo que es parte de la dirección deportiva, coordinado con la dirección quizás de formativas, dependiendo de la estructura de cada club. ¿Cuál va a ser el futuro de tus juveniles? Porque de una base, no sé, pongámosle de 25 por generación que vos tenés, no todos van a llegar a primera división a jugar en el equipo que se están formando, sino que también tenés que ver cómo esos jugadores les da salida y una salida interesante para que otros que vengan más atrás le interese formarse contigo, porque no todos llegan a primera división en el club No. en el que se formó, e incluso no todos tienen las posibilidades de hacerlo, no solamente futbolísticas, de todo tipo, no están preparados para estar y capaz que en otra liga, en otro club, tienen una buena salida. Eso también se estudia, ¿verdad? Sí, sí, sí. O sea, sobre todo en Sudamérica hoy el nivel del aspecto formativo sigue siendo clave. En Europa hoy por hoy quizás hay clubes que directamente deciden no formar jugadores porque ellos dicen, bueno, nosotros vamos a comprar jugadores jóvenes y los formamos, nosotros los terminamos de pulir acá. O sea, no tenés quizás cantera, no tenés inferiores, pero por decisión propia. En Sudamérica sí sigue siendo un aspecto clave. Y sí, aparte es lo que vos decís. A mí siempre me quedó la frase de un técnico que trabajó muchos años en inferiores, en Santa Fe, que es el lugar de donde soy yo, y él me decía, me dice, acá el tema no hay que preocuparse por el que llega, sino por los 99 que no llegan. Y la verdad que siempre me quedó esa frase porque es real, o sea, es así. O sea, hoy los chicos que empiezan son muchísimos y los que llegan realmente son la minoría. Entonces, bueno, por eso digo que en Sudamérica hoy por hoy el nivel de inferiores, o sea, como se trabaja en divisiones inferiores, en Sudamérica sobre todo sigue siendo un aspecto fundamental porque Sudamérica sigue siendo naturalmente una usina de jugadores. Claro. Y para ir cerrando, por lo menos Martín, de mi parte, vos te dejo las últimas para vos. El nivel de información con respecto que vos manejás o que considerás que la gente maneja, ¿hasta qué punto considerás que es bueno transmitirlo, compartirlo, en el caso de una transmisión de un partido de fútbol, por ejemplo, o como estamos ahora hablando, ¿hasta qué punto crees que hay un nivel de saturación de información que decís, de acá, para aquel lado, dejáselo a los profesionales que son los que saben, no vamos a meternos en ese barro porque vamos a terminar empantanados hasta el cuello? ¿Cuál es el límite o cuáles son las franjas ahí donde vos te podés manejar y recomendarle a alguien que quizás, como nosotros, tiene la inquietud de poder transmitir y hablar de fútbol, pero cuando se encuentra con, no sé, me pongo a manejar la plataforma Wisecout? Y yo qué sé si estoy preparado para hablar de todo lo que te dice y filtrarla y poder contársela a alguien. ¿Cómo es desde tu punto de vista? Sí, ese es un tema clave porque yo siempre hablo de que también está, o sea, no es la era de la información, sino de la sobreinformación, o sea, hay muchísimo. Ahí sí les recomiendo escuchar uno de los primeros episodios de Fútbol Neto que lo tuvimos a Miguel Simón de invitado, que vale marcarlo, es el papá de Manu, que es uno de los integrantes de Fútbol Neto, y hablábamos de eso y él plantea esto de a Miguel, más allá de ser uno de los mejores relatores que yo he escuchado en mi vida, él trabaja mucho, le gusta apoyarse mucho en la estadística. Y obviamente él marcaba eso, recuerdo en ese episodio de, bueno, yo tengo 50 ventanas, pero yo tengo que saber cuáles abrir en una transmisión. No podés. Y entonces, bueno, a mí me pasa eso. Vos hablabas de Wisecout, que es una plataforma que está bárbara, o después tenés, no sé, Opta te da un nivel de información que te volvés loco. Hay un montón así. Pero bueno, el tema no es lo mismo hacerlo, no sé, como puede ser en un podcast o en un streaming o a través de un canal de YouTube donde uno tiene el tiempo de hacerlo. En una transmisión es muy diferente. En una transmisión vos tenés segundos para decir algo. Y además tiene que ser algo que tenga contexto. O sea, si el partido está tremendo, se están matando a goles, hay de todo, hay polémicas, hay expulsiones, discusiones, están 3-3, y yo de la nada corto el ritmo para tirar un dato que no tiene nada que ver,
primero, no quedo bien yo. Segundo, el dato se pierde porque a la gente no le interesa que vos se lo cuentes en un partido que está palo y palo, como decimos acá. Entonces, primero es eso, es entender el contexto. Y después es poder meter el dato en el tiempo que uno tiene. O sea, a veces vos tenés 20 segundos como mucho para poder tirar un dato. Entonces, imagínate que si vos no lo tenés, primero vos tenés que tenerlo en tu cabeza ya claro cómo lo vas a decir. Segundo, después hay cuestiones, viste, que hacen a la contingencia de un partido, que el relator te tenga que cortar y el dato quede por la mitad. Bueno, hay que saber elegir. A mí me ha costado mucho, justamente yo soy muy obsesivo porque me divierte, pero me ha costado mucho con el correr de los años seguir diciendo, bueno, a ver, este dato lo puedo tirar en tal momento y este dato no. A veces hay estadísticas, hoy ya se mide todo tanto, tenés hoy goles esperados, asistencias esperadas, ya tenés hasta tajadas esperadas. Entonces digo, eso quizás a mí me parece que está bueno para mí a la hora de preparar un partido. Ahora, si yo al aire lo digo, quizás la mayoría de la gente no lo entienda, entonces yo prefiero no decirlo, porque la intención no es perder a la gente, sino todo lo contrario, aclararle cosas. Entonces, bueno, es un gran desafío ese, justamente en la era de la sobreinformación, poder elegir qué es lo que uno cuenta y qué es lo que uno prefiere no decir. Yo me estoy riendo no por lo que decís, sino porque cuando dijiste que el relator te corta, me imaginé el Bambino Pons cantando, ¿viste? El gol es de Sala, dije, está, es difícil, es difícil. Es Es un crack, tremendo, Bambino. tremendo. El Yo no- Bambino es tremendo. Sí, la verdad que bueno, pero creo que eso es la combinación que lo hace entretenido, ¿no? Los comentarios a veces precisos. Y bueno, también miro mucho F Táctico, también donde está Sí, Simón, que es gran interesante. programa. Claro, debe haber público para todo, ¿no? Como decía, ¿no? Gente que quiere informarse, así que la recomendación del podcast, que es un poco lo que decíamos con Pablo, que nos inspiró un poquito a tratar de ver qué pasa fuera del rectángulo verde y un poco como hincha, decía yo, de mi club y un poco entender por qué también, más allá de todo esto, hay veces que no estamos figurando a nivel internacional, más allá de vender, que en uno de sus podcast, dicen que la edad de los jugadores uruguayos que se van cada vez es menor, hay una pérdida Sí. de jugadores en su buenos momentos, que ya lo sabemos, pero que cada vez es más a temprana edad. Y para no robarte más tiempo, primero que nada agradecerte, obviamente, invitarte a otro momento que vengas también a compartir con nosotros. Yo le digo a Pablo que a mí me gusta mucho la Fórmula 1, ¿no? Y en su momento la Fórmula 1, a los que somos medio de Fórmula 1 de los 90, 80, más allá de que yo era un niño en los 80, era el mecánico, el que sabía y el chofer. La aparición de los ingenieros modificó totalmente la Fórmula 1 a un punto que no sé cuál porcentaje darle como de influencia en los resultados, pero es mucho. ¿Te parece que Claro. todo esto, si vos podés catalogarlo en un porcentaje, todo lo que tiene que ver con el scouting, todo lo que tiene que ver con esta modernización del trabajo, a pesar de que ya vengan hace años haciéndolo, tiene un porcentaje cada vez más grande? Si podés darle algún porcentaje en los resultados finales. Sí, sí, a ver, no te puedo, no te podría decir, mirá, es, no sé, el 30 o 40%, o sea, no te podría dar un número. Ahora, que la incidencia es mayor, no tengo dudas, o sea, no tengo dudas, o sea, no es casualidad, eso sí anda a cualquier país del mundo, o sea, ya no te vayas a las ligas más poderosas de Europa, no es casualidad los resultados que se dan. Por eso el ejemplo Independiente del Valle es un buen ejemplo, porque es un ejemplo de un proyecto perfectamente establecido en cuanto a los tiempos y los pasos para llegar a esos resultados deportivos. Bueno, todo este nivel de análisis, de estudio, hace que sea todo muy minucioso. O sea, hoy hasta, digamos, a mí me enoja mucho cuando se habla de los GPS y se hace alusión a lo que corre un futbolista, cuando en realidad el GPS mide un montón de otros datos. O sea, hoy el GPS te permite hasta vos que puedas hasta predecir el porcentaje de lesiones que puede tener tu plantel, digamos. O sea, hasta ese nivel se llega de precisión. Entonces digo, después obviamente que tenés contingencias, te puede pasar de todo y que en la mejor cancha del mundo un jugador pisa mal y se puede romper los ligamentos. O sea, puede pasar. Ahora, si vos tenés la mayor cantidad de datos posibles para vos poder prevenirlo, para vos poder estudiar distintas situaciones, para vos poder saber que, no sé, que a vos quizás por las características de tu entrenador, por las características de tu plantel, a vos te rinde más la pelota parada que el juego asociado, bueno, todo ese nivel de información por supuesto que incide.
e incide cada vez más, o sea, incide cada vez más. Por eso, incluso los entrenadores que públicamente se muestran reticentes a eso, después te enterás que puertas para adentro lo van incorporando, porque saben que es un elemento inevitable, o sea, que es sumamente útil. Entonces, no te podrá dar un número, pero sí que es un aspecto fundamental. Hoy es un aspecto fundamental y uno lo sabe porque yo he podido a lo largo de todo este tiempo siempre hablar mucho con gente que trabaja en cuerpos técnicos y te lo dicen. Y eso también ha sido una grata noticia y una grata sorpresa de lo que haya pasado con Fútbol Neto, de que muchos integrantes de cuerpos técnicos o direcciones deportivas me digan, no, nosotros nos juntamos a escuchar Fútbol Neto juntos porque siempre sacamos algún dato y uno dice, mirá, qué loco, porque como me decía Pablo de arranque, o sea, no había, por lo menos en Argentina, no había un espacio que hable de este tipo de cosas y bueno, siempre la idea fue esa, o sea, nunca pensamos en que sea algo masivo, sino que sea algo para un nicho en el mundo del fútbol y bueno, nos sorprendió cómo se expandió mucho, pero bueno, digo, fui al podcast porque el objetivo era ese, hablar un poco de Sí. todo esto que se analiza hoy, de todo lo que entra hoy en la industria del fútbol. Jorge, como contabas en uno de los primeros podcasts, hablaban con Miguel Simón y de las puertas que se abren y las ventanas que se abren cuando surge un tema. Vos nos dejaste abiertas un montón de ventanas para poder consultar, no solo a vos, sino a otras personas en un futuro, y eso es lo primero que te queremos agradecer, abrirnos las puertas, los oídos para poder seguir investigando y esta charla que tuvimos sea el puntapié inicial para seguir hablando de estos temas como lo hacen ustedes y como nos han inspirado ustedes para que lo podamos hacer acá desde nuestro punto. Y por supuesto, además de que había muchas de las ventanas abiertas, la puerta queda abierta para poder hablar en otro momento más adelante y cuidándote la garganta, esperemos que mejores condiciones para seguir profundizando sobre estos asuntos, nosotros quizás con más información para compartir y seguro habiéndonos enriquecido mucho más desde tu podcast que hacemos semanalmente cada vez que ustedes tienen algo para ofrecernos. Así que de mi parte, muchas gracias por estar aquí con nosotros conversando y bueno, queda para seguirla en otro momento. Dale. No, gracias a ustedes por convocarme. La verdad que a mí, la verdad que me pasa mucho y a mí lo agradezco que sean muchas veces las que me convocan para este tipo de espacios. Y a mí generalmente me gusta cumplir porque justamente me parece que es interesante difundir estas cuestiones. Así que bueno, nada. Pensé que la garganta me iba a jugar una peor pasada. Bastante bien la banqué, más allá No, de alguna tos que Espectacular. apareció, pero bastante bien. espectacular. Muchísimas gracias, Jorge. Y bueno, a disfrutar las vacaciones, Jorge. Andá a disfrutar las vacaciones, por favor. Estamos en eso, luchando un poco con la garganta, pero estamos disfrutando, así que sí, para ya después volver con todo el 2024, así que bueno, muchas gracias a ustedes. Muchas gracias, Jorge, pases muy bien. Bueno, impecable. La verdad que creo que haciendo referencia a lo que decía de las ventanas, es un poco lo que me pasó al escuchar el podcast Fútbol Neto y bueno, con el objetivo que veníamos charlando desde el comienzo de esto, que es aprender, genera muchas preguntas. Cuando uno escucha, por ejemplo, como gente como Jorge, te das cuenta de que hay un mundo de conocimiento y de cosas que bueno, ojalá que la gente que está viendo este podcast, bueno, conozca también sobre la existencia de todas estas cosas que mencionaba Jorge. Así que muy conforme con lo de hoy, Pablito. Sí, la verdad que sí, fue una charla de esas que uno dice, primero se sorprende cuando recibe del otro lado la respuesta de sí, vamos a conversar, vamos a dedicarnos un tiempo para hablar, que eso también se valora y mucho porque uno lo piensa quizás para otras personas que intentaban comunicar, no sé, para el mismo Jorge hace quizás 20 años, poder hablar con la persona que él miraba y que tenía la posibilidad de escuchar era mucho más difícil el acceso o incluso compartir esa conversación. Capaz que te podías juntar a tomar un café con esa persona, pero no quizás hacerlo público y eso también es parte del mundo en el que vivimos hoy, que podemos acceder a muchas más personas para que nos cuenten cosas y No, la verdad compartirlas. que totalmente, y destacar lo generoso, ¿no? Porque de alguna forma, cuando aparece todos estos datos, toda esta información, él decía que lo escuchaba gente que trabaja en cuerpos técnicos, o sea, cosa que no maneja a todo el mundo, que ellos lo quieran compartir, se valora, la verdad que muchísimo. Y nosotros en este caso estamos haciendo como una especie de dropshipping, no sé cómo se diría. Estamos pasando un poco ahí la información para que la gente lo pueda escuchar.
Como siempre, Pablo, gracias a vos por invitarme a este segmento. Espero estar a la altura, más allá de algunos errores, como siempre, pero para que Y la gente piense que cualquiera puede estar ocupando este sillón. no, el gusto es mío, como siempre, Martín. Agradecerle nuevamente a Jorge por habernos bancado esta media hora que estuvimos conversando con él, por haberle dado paso a su garganta y poder conversar un ratito y excederse 2 o 3 minutos de lo que habíamos planificado justamente para conversar. Tampoco queremos sacarle tanto tiempo a la gente como tampoco a ustedes. Así que a cuenta de más conversaciones, si ustedes quieren, allí en la zona de comentarios, sugerir temas, agregar cosas que le gustaría que conversemos por acá y nosotros poder conseguir un invitado que esté relacionado con esas temáticas, bienvenida allí en la zona de comentarios cualquier sugerencia. Por supuesto, se agradece el me gusta a este video y los que no lo han hecho hasta ahora, también suscribirse al canal. Martín, muchísimas gracias. Primero por inspirar este espacio, porque Fútbol Neto, este podcast que se encuentra en Spotify, vamos a decirlo también ahora, después le dejo el link por aquí debajo en la zona de descripción del podcast de Jorge. Lo encuentran por ahí ahora. Abrieron un canal de YouTube, no sé si no le pregunté, pero no sé si van a estar empezando a subir información por ahí. Ojalá que sí, porque sería muy bueno para todos poder escuchar lo que tienen para contarnos. Muchas gracias por la atención, Martín. Muchas gracias por sumarte una vez más a este espacio. Y bueno, como siempre, invitándolos para la próxima. Espero que este año, este inicio de año, esté bueno para ustedes y les traigamos buena información, preparándonos para lo que se viene y dándonos más herramientas para poder opinar, sabiendo un poquitito más de lo que estamos hablando. Un abrazo grande, Martín. Abrazo grande. Nos Chao, vemos. chao.